Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas, luego, lodo, y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año.
Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas, tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión, a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que,
Aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. El nivel de alerta en Yellowstone está en verde, pero no hay que confiarse. Este supervolcán sigue vivo y puede hacer erupción en cualquier momento. Los nuevos datos muestran que la caldera respira. El suelo sube y baja lentamente mientras algo se mueve muy profundo. Si Yellowstone explotara hoy, sería un desastre enorme. Una capa de ceniza de 3 metros cubriría todo hasta unos 1.600 kilómetros de distancia y más de 90.000 personas morirían casi al instante. El problema es que últimamente hay actividad extraña ahí, como la repentina erupción del raro geyser Equinus. Es el geyser ácido más grande del mundo, de unos 18 metros de ancho. Imagínalo como una fuente termal que lanza agua ácida. Además es abrasador, puede pasar de los 200 grados Fahrenheit, unos 93 grados Celsius. El geyser Equinus fue muy activo en los 70 y erupcionaba cada 40 a 80 minutos, pero permaneció callado casi 6 años, hasta que volvió a hacer erupción en febrero de 2026. El agua subió unos 9 metros y la erupción duró casi 3 minutos. Un gran espectáculo, pero también una señal inquietante. O sea, ¿es señal de que el volcán por fin está despertando? Pues probablemente no. Los géiseres se activan y se apagan todo el tiempo. Eso es típico de Yellowstone. Pero Equinus no es la única fuente termal de la zona que se ha comportado raro últimamente. Yellowstone fue el primer parque nacional de Estados Unidos y está justo encima de un supervolcán activo. Por eso hay más de 500 géiseres activos ahí. En pocas palabras, son fuentes termales que se calientan bajo tierra y de vez en cuando lanzan agua y vapor al aire. Estos géiseres son como tubos o conductos profundos que se llenan de agua bajo el suelo. Como el agua del fondo está tan cerca del magma o roca fundida, empieza a hervir. Esa presión empuja el agua hacia arriba y provoca la erupción. Luego el agua baja poco a poco y el proceso vuelve a empezar. Con tantos géiseres, el parque vive cubierto de vapor y por eso tiene ese aire misterioso, lleno de neblina. Y ahora se volvió todavía más interesante. El suelo se está moviendo, literalmente. Últimamente, todas las miradas están en la cuenca de géiseres Norris. Ahí está el geyser Steamboat, el geyser activo más alto del mundo. Y desde 2025, los científicos han notado algo extraño ahí. La Tierra, que antes era plana, ahora tiene un abultamiento. Sí, el suelo subió como 1 pulgada en el borde norte de la caldera de Yellowstone. Pero no hay que pensar que va a estallar y destruir el planeta. La situación sí asusta, claro, pero no es una señal directa de que venga una erupción. Y para ser justos, ni siquiera es algo nuevo. Entre 1996 y 2004, el terreno hizo exactamente lo mismo. La zona justo al sur de la cuenca de géiseres Norris se elevó casi 5 pulgadas. Una gran bolsa de magma a unos 14 kilómetros de profundidad empujaba desde abajo. Parecía que Yellowstone podía hacer erupción en cualquier momento. Todos estaban aterrados, pensando que era el fin del mundo, pero no pasó nada. Luego, a finales de 2013, el suelo empezó a subir otra vez, a unos 15 centímetros por año, más rápido que nunca. Y todos volvieron a ponerse nerviosos. Pero igual que la vez anterior, no ocurrió nada grande. El episodio duró hasta 2014 y terminó con un sismo de magnitud 4.9. De hecho, fue el más fuerte en la zona desde los 70, pero no desató una gran erupción. La última erupción real de Yellowstone fue hace unos 70.000 años. Y ni siquiera fue una explosión enorme. Esta zona se conoce como la anomalía de levantamiento de Norris, y los científicos ya conocen bien su comportamiento extraño. Dicen que cuando el magma entra en la corteza terrestre, se enfría y libera gases atrapados. Cuando ese gas escapa, la presión baja y el suelo vuelve a hundirse. Pero justo cuando creíamos que la zona por fin se había calmado, pues no. En julio de 2025, los científicos revisaron los datos y lo confirmaron. La Tierra estaba subiendo otra vez.
todo se parecía mucho a lo que ocurrió en los 90. Eso también podría explicar el aumento repentino de terremotos en 2025. En realidad, el año fue bastante tranquilo en general, con unos 1100 sismos. Es poco si tomamos en cuenta que en un año normal ocurren al menos 1500. Pero los terremotos aumentaron de golpe al final de 2025, y casi todos ocurrieron cerca de la anomalía. Por eso los científicos vieron una conexión clara. Según las estimaciones, parecía que el suelo iba a seguir subiendo un tiempo, pero también dijeron que no había que preocuparse por una erupción. Los cambios vistos hasta ahora son pequeños. No se comparan con las señales de alarma que habría si Yellowstone estuviera por explotar de verdad. Además, hoy tenemos mejores herramientas que en los 90 para seguir esos cambios del suelo. Pero algo que sí sabemos de los volcanes es que son impredecibles. Así que, contra todas las proyecciones, pasó algo raro. El suelo dejó de subir. Exacto. Las mediciones recientes muestran que el movimiento ascendente, activo desde julio de 2025, se pausó, así que lo que estuviera pasando bajo la cuenca de Geyser-Snorris se detuvo, al menos por ahora. Y hay otro dato que muestra que la caldera volvió a la normalidad. En febrero de 2026, hubo 74 terremotos ahí. Puede sonar a muchísimo, pero para Yellowstone no lo es. Es un número bastante normal, porque casi la mitad de los sismos del parque suele ocurrir en enjambres, es decir, grupos de sismos en el mismo lugar y casi al mismo tiempo. Esos enjambres pueden provocar 10 temblores pequeños en una hora. Para que te des una idea, el año con más terremotos fue 2017. Ese año se registraban como 285 sismos al mes y ni siquiera eso se consideró actividad peligrosa. Así que, si febrero tuvo solo 74, podemos verlo como algo totalmente normal. Bien, la caldera parece tranquila otra vez. ¿Eso significa que estamos a salvo y Yellowstone no va a explotar? No exactamente. Al final, los volcanes son impredecibles. Sí, me estoy repitiendo, pero incluso con toda la tecnología actual, no sabemos exactamente cómo se van a comportar. Técnicamente podría hacer erupción en cualquier momento. Algunas personas creen que Yellowstone ya va tarde, pero en realidad no funciona así. Si revisas el registro geológico, entre sus grandes erupciones hay un promedio de unos 725.000 años. Desde la última gran explosión, técnicamente todavía quedarían otros 100.000 años. Pero, siendo honestos, ese promedio dice poco, porque los volcanes no siguen calendario. Ahora, si Yellowstone explotara, sería un desastre total. Algunos dicen que superaría todo lo que la humanidad ha visto. Los modelos muestran que lanzaría toneladas de ceniza y gases tóxicos al cielo, haciendo casi imposible respirar. Esa ceniza podría llegar a Europa en 3 o 4 días. El magma arrasaría por completo la región, tragándose bosques, ríos, montañas y todo lo que encontrara a su paso. Pero los científicos dicen que la probabilidad de erupción es mínima. Además, una cámara de magma bajo Yellowstone tiene solo entre 5 y 15% de material líquido. El resto es básicamente roca sólida, roca caliente, sí, pero sólida. Ni siquiera está claro si allá abajo hay suficiente magma fluido para causar una erupción. Aún así, tampoco conviene relajarnos por completo. Los expertos siguen vigilando la cuenca Norris por si algo cambia en los próximos meses. En realidad, todo el volcán está bajo monitoreo constante, y esta situación es otro recordatorio de que Yellowstone sigue muy vivo. Cuando la gente piensa en desastres, imagina algo ruidoso. Terremotos inesperados que destrozan caminos en segundos. Explosiones de gas que derrumban edificios. Erupciones volcánicas que cubren ciudades enteras de ceniza. Pero a veces, el verdadero peligro se acerca sin hacer ruido. Partes de Arizona se están hundiendo, perdiendo elevación lentamente año tras año. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cuánto daño puede causar algo así realmente? Arizona no está sobre roca sólida, está sobre un pastel geológico de capas de arena, arcilla y grava. Imagina que el suelo bajo tus pies es como una esponja de cocina gigante y mojada. Cuando una esponja está llena de agua, es esponjosa y mantiene su forma.
Esa agua no solo está en la tierra, es lo que sostiene todo. Aquí es donde las cosas salen mal. La gente bombea esa agua para usarla, pero si la sacan más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla, los huecos empiezan a cerrarse. Los granos se comprimen por el peso de todo lo que hay encima. Y cuando eso pasa, el suelo empieza a perder la batalla. Sin el agua para mantenerlos separados, las capas de tierra colapsan bajo el peso del mundo, casi literalmente. Pero una vez que eso pasa, ya no es como una esponja. Es como una lata de refresco aplastada. No puedes soplarle aire a una lata de refresco aplastada y arreglarla. La estructura está arruinada. Una vez que esas capas subterráneas se aplastan, quedan aplastadas para siempre. Aunque llueva 40 días con sus 40 noches, el suelo ya no puede retener el agua. A esto se le llama subsidencia del terreno. No importa si el agua se bombea o si el agua de lluvia se escurre demasiado rápido. Si la presión subterránea baja por suficiente tiempo, la tierra empieza a hundirse. Y no es algo que pase solo una vez. Cada año que se bombea más agua, la tierra se hunde un poco más. Con el tiempo, estos cambios pueden transformar pueblos y regiones enteras. Entonces, ¿cómo notan los científicos algo tan sutil? Desde el suelo, la subsidencia es difícil de detectar. La superficie no baja de golpe en un solo lugar obvio. Los edificios no se inclinan de repente. No vas a despertar un día y ver que la casa de tu vecino está unos centímetros más abajo que la tuya. La mayor parte del tiempo, todo se ve normal. Así que para ver lo que realmente pasa, los científicos tienen que mirar desde arriba, desde muy arriba, desde el espacio. Los científicos usan satélites INSAR, escáneres súper precisos en órbita que pueden detectar cambios en el suelo más delgados que una moneda, a cientos de kilómetros de distancia. Con este método, los científicos rastrearon partes de Arizona durante varios años. Lo que encontraron fue alarmante. Grandes áreas no solo se estaban hundiendo un poco, algunos lugares bajaban varios centímetros cada año. En ciertas regiones, el hundimiento total sumó más de 1 metro en muy poco tiempo. Y esto no se limitaba a un solo punto. Cuencas enteras se movían hacia abajo, como un elevador en cámara lenta descendiendo. Lo que hacía esto aún más preocupante es que el hundimiento no se detuvo en los años más lluviosos. Incluso cuando las lluvias aumentaron y los niveles de agua subieron un poco, la tierra siguió hundiéndose. En algunos lugares el proceso se aceleró. Eso les dijo algo importante a los científicos. El suelo no solo estaba reaccionando al clima a corto plazo, estaba respondiendo a años de presión acumulada bajo tierra. Incluso desde el espacio, el patrón era imposible de ignorar. Regiones enteras brillando en los mapas satelitales, mostrando un descenso constante año tras año. Lo que parecía estable desde la calle resultó estar desplazándose silenciosamente a lo largo de kilómetros. Y una vez que los científicos pudieron verlo con claridad, surgió una pregunta más grande. ¿Y ahora qué? La superficie solo aguanta hasta cierto punto antes de romperse. La Tierra no se hunde de manera uniforme. Un punto baja rápido, otro apenas se mueve. Eso jala la superficie en direcciones opuestas. La superficie intenta estirarse, pero al final se rompe. Y no hablamos de grietas en la banqueta. La Tierra literalmente se abre, creando heridas irregulares llamadas fisuras, lo suficientemente anchas para partir caminos y dañar carreteras. A la infraestructura esto le cae fatal. Los caminos se doblan, se tuercen y se pandean. Las tuberías y cables enterrados se desalinean o se rompen. Los canales que dependen de una pendiente suave y constante, de pronto dejan de fluir como deberían. Incluso los edificios que al principio se ven bien, empiezan a delatarse. Los pisos se inclinan, las puertas pueden negarse a cerrar, y fracturas largas aparecen en las paredes. Los pozos también se ven afectados. Conforme el suelo se compacta, aplasta las capas de roca subterránea como una prensa. Esto bloquea el flujo, convirtiendo un pozo funcional en un agujero seco. Básicamente, de tanto bombear, estamos rompiendo la bomba. Pero puede empeorar. Estos problemas se extienden por cuencas enteras, lo que significa que el daño puede aparecer lejos de donde empezó el hundimiento. Para cuando el daño en la superficie se hace obvio, los cambios subterráneos que lo causaron ya pueden ser irreversibles. Eso significa que el verdadero reto no es reparar las grietas visibles, sino lidiar con el suelo que sigue cambiando lentamente debajo de ellas. Entonces, ¿se puede detener o quizá revertir? Esta es la dura realidad. No hay botón de deshacer para esto. Una vez que esa roca subterránea se aplasta, queda aplastada. Lo mejor que podemos hacer es pisar el freno y evitar que empeore. Una opción es la recarga artificial. Arizona ha construido sistemas enormes para mover agua por todo el estado.
Uno de los más grandes es el proyecto de Arizona Central, un canal que se extiende por más de 530 kilómetros, llevando agua del río Colorado hasta el corazón del desierto. Vierten cantidades enormes de agua en campos vacíos gigantes llamados cuencas de recarga, dejando que se filtre de vuelta al subsuelo para represurizar la tierra. No está arreglando la esponja aplastada, ese daño ya está hecho. Es más como aflojar el agarre para no aplastarla más. No recuperas el espacio, pero puedes evitar que las cosas empeoren. El otro enfoque es más difícil. Arizona trazó líneas firmes en el mapa. Se llaman áreas de gestión activa. Y dentro de ellas, el uso de agua subterránea está estrictamente limitado. Ya no puedes simplemente perforar un pozo donde sea y bombear sin parar. El objetivo es evitar que una zona se hunda tan rápido que arrastre todo a su alrededor. En lugares como Phoenix y Tucson, donde estas reglas se aplicaron temprano, el hundimiento de hecho se desaceleró. En otras partes del estado donde el bombeo siguió siendo intenso y las reglas eran más relajadas, el suelo siguió bajando. No porque la idea no funcione, sino porque frenar la subsidencia solo funciona si se alivia la presión a tiempo. Arizona es solo el miembro más reciente del club de las ciudades que se hunden. De hecho, hay casos mucho peores en el planeta. Mira California. El Valle Central es básicamente el campeón mundial del hundimiento. Los agricultores han estado bombeando agua del subsuelo de manera tan agresiva y por tanto tiempo que en algunos puntos la tierra ha bajado más de 9 metros. Se ha puesto tan grave que los canales por gravedad están confundidos, porque al agua no le gusta fluir cuesta arriba. Luego está la Ciudad de México. El problema ahí viene de hace cientos de años. La ciudad se construyó justo encima de un antiguo lecho de lago drenado. Conforme se bombeó agua para sostener a una población creciente, el suelo empezó a hundirse. En algunos barrios, los edificios ahora están varios metros más abajo de donde estaban hace un siglo. Las calles se han repavimentado una y otra vez, no porque se desgastaran, sino porque la ciudad misma seguía bajando. Está pasando en todo el mapa. Desde pueblos costeros hasta grandes centros agrícolas, el suelo se está cansando de sostenernos. Arizona solo está demostrando lo sigiloso que puede ser esto. Transforma el mundo en silencio mientras nosotros estamos ocupados viendo nuestros celulares. Lo que te hace pensar. Si enormes pedazos del planeta pueden hundirse así de callados, ¿cuántos lugares están cambiando ahora mismo, sin que nadie lo note? Realmente te hace reconsiderar la frase suelo firme. Tal vez la planta baja se convierta en sótano en 30 años. O tal vez es solo la Tierra pasándonos la factura por toda el agua que desperdiciamos sin pensar. Bueno, igual que Arizona, estos chistes son algo áridos, así que me detengo antes de hundirme más. Gracias por ver y no dejen que esta situación los hunda. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento.
Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie.
En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe, pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de aguas subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial. Por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente. Y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo. Pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie.
Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1,000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que es tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros,
ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos, y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie, y en un momento dado se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los períodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. En 2015, un volcán hizo erupción y el fondo marino se hundió unos 2,5 metros, como un elevador que se rinde a medio camino. Para entonces, los científicos ya habían puesto cables y sensores por todos lados. La idea era simple. Como hacía erupción con frecuencia, querían predecir el siguiente desastre, y más o menos lo lograron. Marcaron el 2025 en rojo y esperaron, pero no pasó nada. Sin embargo, el suelo sigue inflándose y temblando casi a diario, y ahora todos están preocupados. Veamos por qué. El monte submarino axial es un volcán a unos 500 kilómetros de la costa de Oregón, pero para encontrarlo de verdad, tendrías que sumergirte casi 1,5 kilómetros. Ahí también encontrarás algo inesperado, cables amarillos, kilómetros de ellos. Este es uno de los volcanes más vigilados del planeta. A través de un proyecto enorme llamado la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, UOOI, los científicos cubrieron la montaña submarina con casi 900 kilómetros de cable de fibra óptica. Aunque se llama observatorio, solo lo es de nombre. Funciona más como un experimento científico que como un observatorio real. No hay un domo genial donde la gente viva e investigue bajo el agua. Estos cables alimentan una red enorme de sensores, cuentan terremotos, rastrean cómo el suelo sube por fracciones de centímetro y escuchan el rugido del magma. Estos sensores son tan sensibles que pueden sentir la luna. Cuando sube la marea, el agua extra presiona el volcán y provoca pequeños terremotos. Para instalar todo esto, tuvieron que usar robots a control remoto que bajan y conectan físicamente los sensores a la red. Conectar una tele a una extensión en un cuarto oscuro ya es difícil. Ahora imagina hacerlo a 1,400 metros de profundidad, usando un brazo robótico con una presión capaz de aplastar una camioneta. ¿Pero por qué tanto esfuerzo? Los volcanes son flojos, la mayoría por siglos. Algunos despiertan una vez, cubren medio continente de ceniza y luego se callan por cientos de millones de años. Si estudias volcanes, podrías esperar toda tu carrera y nunca ver una sola gota de lava. Pero Axial está justo donde 2 placas tectónicas se están separando. El magma recarga el tanque constantemente. No es del tipo que necesita siglos para recargar. Puede hacer erupción cada década más o menos. No explota como el monte Santa Elena. No hay una explosión apocalíptica. El suelo se infla, se agrieta y la lava sale tranquilamente, creando roca nueva. Cuando el piso se agrieta, lanza una nube enorme de agua supercaliente llamada megapluma, llena de bacterias del subsuelo. Se eleva cientos de metros y parece una tormenta de nieve blanca disparada en el océano oscuro. Cada erupción básicamente reinicia la vida, obligando a todo en la zona a empezar de cero. Esa combinación, frecuente y tranquila, lo hace perfecto para estudiarlo. Hace erupción lo suficiente como para recopilar datos, y es lo bastante predecible para construir un modelo a partir de él.
Para 2014, el observatorio ya estaba instalado, justo a tiempo para la erupción de 2015. Los científicos captaron todo el evento en vivo. Tenían sensores en el fondo marino que mostraron cómo el suelo se inflaba como un globo gigante mientras la roca derretida se acumulaba debajo. El suelo subió más de 1 metro hasta que la presión hizo que la roca empezara a agrietarse. Esto provocó miles de pequeños terremotos en una sola tarde. Luego, grietas de kilómetros se abrieron y la lava salió a borbotones. Conforme el magma escapaba, el suelo perdió su soporte y eventualmente el fondo marino dentro del cráter colapsó. El objetivo de capturarlo de 2015 era establecer una línea base. Así se ve él justo antes de una erupción. Cuando el piso del cráter empezó a subir de nuevo y los sismos aumentaron, los científicos pensaron que Axial iba hacia otra erupción en 2025. Y luego, nada. Nada de nada. Las señales llegaron a la misma zona que funcionó la vez pasada, pero no hubo erupción. Es como inflar una llanta hasta que debería reventar, y no revienta. Entonces, ¿qué salió mal para los investigadores que esperaban una explosión tranquila? Lo más probable es que el volcán se estancó. En 2015, el suelo subió rápido, pero la naturaleza probablemente cambió el ritmo. El magma sigue llenando la cámara, pero entra más lento que hace 10 años. También es posible que la roca sea más fuerte ahora, que resista mejor las grietas, obligando al volcán a inflarse aún más. También hay una tercera opción. Pequeñas fracturas silenciosas podrían estar dejando escapar justo la presión necesaria para retrasar el evento principal, manteniendo al volcán en una especie de animación suspendida. Listo para estallar, pero sin la chispa. Y aún con todos los datos, sigue siendo difícil distinguir entre casi listo y a punto de reventar. Por eso el pronóstico pasó de 2025 a mediados o finales de 2026. El volcán seguía activo, pero la acumulación se frenó, retrasando el punto de quiebre como 1 año. ¿Pero por qué esto pone nerviosos a los científicos? Cuando escuchas sobre erupciones, es fácil imaginar un tsunami directo a la costa. Pues no. Puedes dejar tu tabla de surf en la cochera. Esto es un evento en aguas profundas. El agua absorbe casi toda la energía. La superficie se agita un poco, pero nadie en la playa va a tirar su bebida. Los que están sudando son los que pagaron por los robots. El problema es que el laboratorio está adentro del tubo de ensayo. Recuerda, el volcán está sobrecargado. Ya se infló más allá del punto donde normalmente haría erupción. Si espera hasta finales de 2026 para soltar todo, podría acumular mucho más magma que en 2015. Una erupción más grande significa datos nuevos e increíbles, pero también un volumen de lava mucho mayor. Esos costosos cables amarillos y sensores delicados están justo en la zona de impacto. Si la lava sigue el camino viejo, el equipo se salva, pero una liberación con sobrepresión podría abrir grietas nuevas en el fondo marino. Si eso pasa, los investigadores podrían perder millones de dólares en equipo en segundos. Los científicos podrían estar viendo la transmisión en vivo, ver un muro de vidrio derretido y luego estática. Pero la verdadera preocupación no es el dinero. Se supone que Axial es el estándar de oro. Es el tramo más moderno del fondo oceánico en todo el planeta. Se suponía que este era el fácil. Si nuestro modelo de predicción falla aquí, es mala señal. Tenemos todos los sensores imaginables y aún así no entendemos los volcanes submarinos tan bien como creíamos. Si no podemos predecir al volcán amigable cuando está lleno de sensores, ¿qué oportunidad tenemos con los peligrosos? Las fumarolas del volcán expulsan agua que puede alcanzar unos 340 grados Celsius. En la superficie, eso se convertiría en vapor al instante. Aquí abajo la presión es tan intensa que el agua no puede hervir, pero está tan caliente que disuelve minerales. Además es ruidoso. Si pudieras escucharlo, sonaría como un motor de avión en la pista. Además, el área está tapizada de gusanos tubulares. Parecen tubos blancos gigantes de casi 2 metros de alto, con puntas rojo brillante. No tienen sentido biológico. No tienen ojos, ni boca, ni estómago. No comen nada. En cambio, albergan bacterias en su cuerpo que convierten el gas tóxico de azufre del volcán en azúcar. Básicamente funcionan con contaminación. Trepados sobre ellos hay gusanos escamosos. Estas cosas parecen de otro planeta. Están cubiertos de escamas microscópicas que refractan la luz.
así que si les apuntas con una linterna, brillan en azul y rojo. El suelo debajo de ellos también es extraño. Cuando Axial hace erupción, la lava golpea el agua helada del mar y se enfría al instante. Pero no se convierte en piedra gris, se convierte en vidrio negro puro. Obsidiana. Si intentaras caminar sobre ella, sonaría como si pisaras miles de focos. Los expertos actualizaron el calendario para este año. Las cámaras están listas para tomar fotos increíbles y hasta podríamos tener una transmisión en vivo en YouTube viendo cómo se abre el suelo bajo el océano. Solo esperemos que no sea la última transmisión. Es muy difícil transmitir la siguiente si tu cámara de varios millones de dólares termina devorada por un río de vidrio derretido. Eso digo. Ocurrió hace unos 8,7 millones de años. De repente, vastas praderas comenzaron a abrirse. Nubes de gas volcánico y cenizas cubrieron el cielo. Corrientes de lava bajaban por las colinas y las llanuras. En cuestión de minutos, vidrio volcánico negro comenzó a llover desde arriba, acabando con los animales y destruyendo a las plantas. No pasó mucho tiempo antes de que la tierra se derrumbara, abriendo pozos gigantes llenos de magma al rojo vivo. Era la enorme erupción del supervolcán de Yellowstone. Este gigante, que en realidad es uno de los sistemas volcánicos activos más grandes del planeta, no fue nombrado supervolcán por nada. Los supervolcanes, que se extienden a gran profundidad y por cientos de kilómetros, son estructuras complicadas. Los expertos aún no están seguros de qué procesos pueden desencadenar que estos monstruos escupan fuego y llevar a supererupciones. Cuando esto sucede, se lanzan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. 4 supererupciones serían suficientes para llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los volcanes crean montañas, pero los supervolcanes las borran de la faz de la Tierra. Cambian climas y ecosistemas. Por fortuna, estos eventos desastrosos no ocurren con más frecuencia que aproximadamente cada 50.000 años. Los supervolcanes aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo y atravesar la superficie de la Tierra. Generalmente, todo este magma se atasca, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Grandes charcos de magma burbujeante presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue aumentando, ya que cada vez más magma intenta salir a la superficie. Y luego, ¡wham! ¡Bam! Se dispara una supererupción. Hace millones de años, los primeros signos del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado brotando desde el interior del planeta. Había estado derritiendo rocas debajo de la corteza, dejando atrás enormes cámaras. Aquellas se llenaron con una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases, incluido el dióxido de carbono. Toda esta sopa subterránea abrasadora se extendió después de que llegara más y más magma con el tiempo. La Tierra sobre el sistema volcánico avanzaba lentamente hacia arriba, despacio, casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia, pero hace mucho tiempo no había nadie que pudiera interpretar tales señales. Además, esos procesos alarmantes se desarrollaban principalmente bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión liberó burbujas de gas. Mientras estallan, estas burbujas pueden generar tipos particulares de erupciones. Meses antes de la erupción, terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes e intensos. El suelo en muchos puntos de todo el supervolcán se calentó más de lo que solía estar. Los lagos superficiales y el agua subterránea también aumentaron su temperatura. Si las personas hubieran estado presentes en ese momento, habrían notado un vapor inusual empañando esa área. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó una elevación en forma de cúpula. Las grietas estrechas comenzaron a abrirse a lo largo de los bordes de esta cúpula. Imagínate abrir una botella con refresco o soda después de haberla agitado. Algo así sucedía cerca del volcán. La presión se liberaba a través de las fracturas cuando los gases estallaban debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán de Yellowstone se elevó. Las piscinas geotérmicas y los géiseres se calentaron a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a subir hacia la superficie y en un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y comenzó la erupción.
Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no comenzó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y cenizas se precipitó hacia el aire, a una altura de más de 26 kilómetros. En pocos minutos, un flujo piroclástico atravesó el área a una velocidad fenomenal, con una fuerza de un huracán. Dicho flujo es una mezcla líquida de trozos de lava semisólidos, ceniza volcánica y gases calientes en expansión. Parecía una avalancha de nieve tóxica y extremadamente caliente, con una temperatura de más de 700 grados Celsius. Estaba quemando todo a su paso. El volcán siguió bombeando cenizas durante días y días. El aire en esa área se calentó hasta los 300 grados Celsius. Para todas las criaturas vivientes, la lluvia de cenizas fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vítreo en cuestión de segundos después de ser inhalada y llegar a los pulmones. La mayoría de los animales no tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. Solo tomó un par de días hasta que una capa de ceniza de 3 metros cubrió el territorio de aproximadamente 80 kilómetros del centro de la erupción. Al final, pequeñas partículas de ceniza volcánica cubrieron casi toda la parte occidental de América del Norte. Después de que la ceniza llegó a la atmósfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a descender. La erupción fue rica en azufre, que es un bloqueador solar eficaz. Es por eso que pronto se puso tan frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Las estaciones del monzón cambiaron. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural, llamado la supererupción del Grace Landing, fue colosal. Así lo describieron los investigadores en sus estudios recientes. Cubrió más de 23.000 kilómetros cuadrados, de lo que ahora es el sur de Idaho y el norte de Nevada. Los arroyos de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey, en vidrio volcánico abrasador. Instantáneamente, esterilizó la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había estado prosperando allí antes. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640.000 años. Fueron 6.000, 700 y 2.500 veces más poderosas que la devastadora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. La supererupción más reciente se denominó la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de arrojar 1.000 kilómetros cuadrados de roca, polvo y ceniza volcánica. En estos días, el Parque Nacional de Yellowstone es una colección alucinante de 10.000 piscinas de lodo, fuentes termales, géiseres y respiraderos que emiten gases volcánicos. Los microorganismos amantes del calor viven en la mayoría de ellos. Pintan el parque con sus colores brillantes. El geyser más famoso se llama Old Faithful. Recibió este nombre a fines del siglo XIX, debido a la regularidad de sus erupciones. Este geyser es más activo que otros y entra en erupción unas 17 veces al día. Cada uno de estos magníficos eventos dura de 1 a 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Los científicos han pasado muchos años tratando de descubrir qué se esconde debajo del parque Yellowstone. Han descubierto que el agua de la superficie desciende varios kilómetros hacia la corteza. Se calienta y hierve, abasteciendo a los géiseres. Cerca de 11 kilómetros debajo de la superficie hay un depósito de roca medio derretida. Esa es la cámara de magma y tiene más de 48 kilómetros de ancho. Y una enorme columna de roca caliente, que parece un hongo, alimenta esta cámara. Se eleva desde una profundidad de 644 kilómetros, viajando a través del manto superior del planeta, una capa gruesa de roca, en su mayoría sólida. A veces, esta pluma sobrecalienta la cámara de magma. La tierra en ese lugar se eleva, y pequeños terremotos ayudan a que algo del líquido escape a la superficie. La presión dentro de la cámara cae, y el suelo vuelve a bajar. Desde 2004, algunas partes de la caldera de Yellowstone, que es una palabra inteligente para un cráter volcánico, han estado subiendo mucho más rápido de lo habitual. La tasa ha sido de casi 8 centímetros por año. Ningún impulso ha sido tan rápido
desde que los científicos comenzaron a realizar observaciones de cerca en la década de 1970. Y aún así, los expertos están seguros de que el supervolcán no representa ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar al menos en un 50% fundido. En el caso de Yellowstone, este número es de solo el 5 al 15%. Incluso si hay alguna actividad volcánica, es más probable que sea un chorro de roca fundida que supura, conocida como flujo de lava. Presenta cierto peligro, pero se puede evitar fácilmente. O puede ser una explosión hidrotermal. Entonces, un gran volumen de agua sobrecalentada atrapada debajo de la superficie pasará rápidamente de líquido a vapor. Este vapor, junto con el agua hirviendo, el barro y los trozos de roca, atravesará la superficie con gran fuerza. Luego, los escombros ensuciarán el área de hasta varios kilómetros de diámetro. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a hacer erupción en marzo de 2026 en la Isla Grande de Hawái. Grandes fuentes de lava salieron disparadas al cielo, cerraron la carretera principal y el aeropuerto quedó bloqueado por nubes de ceniza áspera. El cielo se volvió rojo oscuro e inquietante. Así de denso era el humo. La erupción aisló partes de la isla. Ya era la segunda vez en el año. La erupción ocurrió justo dentro del cráter Alemaumau, en la cima del volcán. Todo se volvió peligroso muy rápido y los visitantes tuvieron que evacuar la cumbre. La fuente de lava subió unos 1,300 pies, casi la altura del Empire State o incluso más que la Torre Eiffel. Pero veamos la erupción paso a paso. Empezó el 10 de marzo de 2026 y duró unas 9 horas. Terminó de golpe a las 6:21 de la tarde. La erupción arrancó por la mañana, a las 9:17, con lava saliendo por la boca norte. La boca sur empezó a erupcionar poco antes de las 10. Para primeras horas de la tarde, las fuentes de lava ya eran enormes. La boca sur alcanzó 1,150 pies y la norte 1,000. La lava avanzaba sobre casi un tercio del piso del cráter y brillaba en naranja y rojo intenso. Cuando la lava se enfrió en el aire, se convirtió en algo llamado tefra, una mezcla de roca volcánica, ceniza y diminutos fragmentos vítreos. La tefra puede rasparte la piel como lija, irritarte los ojos y hacerte más difícil respirar. Peor aún, puede volver las carreteras una pista de patinaje para los autos. Por todo esto, cerraron parte de la carretera 11 entre las millas 24 y 40. En enero, otra erupción también hizo caer tefra sobre el parque y los pueblos cercanos. Algunos visitantes recibieron tefra encima y unos cuantos terminaron con cortadas. El servicio de parques tuvo que cerrar la cumbre por primera vez desde que este ciclo eruptivo empezó el 23 de diciembre de 2024. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la columna llegó a 25,000 pies. Eso es casi 5 millas hacia arriba, más alto de lo que vuelan muchos aviones. El viento soplaba desde el sur, así que la ceniza y el gas se movieron al norte desde Halemaumau. Las autoridades advirtieron a la gente cercana que se quedara bajo techo o que saliera si los gases empezaban a molestar. Y esta no fue la primera vez que el Kilauea causó problemas este año. Otra erupción empezó el 15 de febrero y duró casi 10 horas. En esa ocasión, la lava cubrió la mitad del piso del cráter. Los científicos calculan que salieron 15 millones de yardas cúbicas de lava. Alcanza para llenar miles de albercas o cubrir cientos de canchas de fútbol. A las 2 de la tarde del 10 de marzo seguía cayendo tefra. Los guardabosques ayudaron a evacuar a los visitantes de la cumbre. Todos los senderos y miradores cercanos quedaron cerrados. Los científicos vigilan día y noche qué tan alto sale la lava, qué tan rápido corre, hacia dónde va la nube de ceniza y dónde cae el material. Aunque la lava casi siempre se queda dentro del cráter, la tefra y los gases volcánicos vuelven bastante riesgoso vivir cerca de un volcán. Desde el 24 de diciembre de 2024, el Kilauea ha estado lanzando lava a ratos, sobre todo desde dos bocas en el cráter de la cumbre, una al norte y otra al sur. Las erupciones llegan en ráfagas cortas, por lo general de menos de medio día. Después el volcán se toma un descanso. ¿Podríamos decir que se está relajando? No podemos. A veces esas pausas duran 2 semanas o más, como si la lava tomara aire antes del siguiente espectáculo. Pero hablemos un poco más de la tefra. El mayor problema es que no se queda cerca del volcán.
En erupciones pasadas, cayó sobre barrios tan lejanos como Hilo y Puna, dañó sistemas de agua y dejó una limpieza enorme. En el Aeropuerto Internacional de Hilo cancelaron todos los vuelos nocturnos por la ceniza en el aire, y durante semanas, vecinos y personal del parque estuvieron barriendo tefra de techos, canaletas, calles, prácticamente de todas partes. Según el vocero del parque, la tefra llegó tan lejos por una mezcla de vientos débiles y fuentes de lava extremadamente altas. Cuando eso pasa, los residuos volcánicos caen casi directo sobre el parque y las poblaciones cercanas. En erupciones anteriores, los vientos alisios, que normalmente cruzan las islas del este hacia el oeste, actuaron como una banda transportadora. Llevaron ceniza y gases volcánicos sobre el desierto de Kaú y pueblos cercanos del suroeste. Otro peligro muy serio durante una erupción es la lluvia de vidrio, también llamada cabello de Pelé. Es un tipo de tefra que aparece sobre todo cuando las fuentes de lava salen disparadas muy rápido. Las burbujas de gas revientan y estiran la roca fundida hasta volverla hebras finísimas y frágiles. Luego el viento las arrastra lejos. Es ligero, pero quebradizo, y puede rasparte la piel o meterse en ojos o pulmones. El nombre viene de Pele, la diosa hawaiana del fuego y de los volcanes, porque nace directamente de la actividad volcánica. En erupciones grandes, como la de 2018, se reportó la caída de estas hebras por toda la zona del volcán. Ahora bien, el Kilauea no es la única amenaza en la región. El gigante dormido de al lado, el Mauna Loa, recibió una actualización de los científicos el 5 de marzo de 2026. El volcán todavía no está en erupción, pero se está inflando porque el magma llena sus enormes cámaras subterráneas. Podrías imaginarlo como si la Tierra respirara hondo. Pero no es solo eso. Tan solo en el último mes, detectaron más de 100 sismos bajo la cumbre. ¿Hay que preocuparse? Bueno, veámoslo. El Mauna Loa, el volcán activo más grande de la Tierra, cubre la mitad de la isla grande de Hawái. Sus erupciones pueden crear ríos enormes y veloces de lava, como una bulldozer en cámara lenta, hecha de roca fundida cruzando la zona. Cuando el Mauna Loa entra en erupción, normalmente empieza en la cumbre. Desde ahí, la lava puede fluir hacia distintas zonas. La zona de Rift noreste, la zona de Rift suroeste, o incluso por bocas del lado noroeste del volcán. Lo más inquietante es que esos flujos de lava pueden aparecer en minutos, horas o incluso meses después de que arranca la erupción. Desde su primera erupción bien documentada, en 1843, el Mauna Loa ha erupcionado 34 veces. Los intervalos entre erupciones pueden ir de unos cuantos meses a muchas décadas. La más reciente fue en 2022. Ahora mismo el Mauna Loa está tranquilo, pero activo. La actividad sísmica, o sea, los pequeños terremotos bajo el volcán, muestra que el magma sí se está moviendo bajo la superficie. En febrero de 2026, los científicos detectaron 116 sismos bajo la cumbre, concentrados sobre todo bajo la caldera llamada Mokuauweoweo. Algunos también se agruparon en la caldera sur, pero no te asustes con ese número. Para comparar, el mes anterior hubo 123. Estos sismos son parte de la respiración normal del volcán mientras vuelve a llenarse de magma tras la erupción de 2022. Los instrumentos GPS del volcán sí muestran que la cumbre se está inflando, es decir, el terreno sube lentamente mientras el magma llena el depósito subterráneo. Al mismo tiempo, las mediciones de gas y temperatura en la zona de Rift suroeste siguen en niveles normales, así que no hay cambios grandes frente a meses anteriores. Así que, aunque el Mauna Loa se esté recargando, todavía no hay señales inmediatas de otra erupción. De todos modos, siempre vale la pena vigilar al Mauna Loa. Es un gigante dormido que puede despertar en cualquier momento, y los científicos observan de cerca cada centímetro de terreno que se eleva. Porque si el Mauna Loa entra en erupción, puede causar muchísimos problemas distintos. Grandes ríos de lava pueden avanzar rápido y cubrir todo a su paso. El volcán también puede hacer que el suelo tiemble, porque al llenarse de magma, los costados de la montaña pueden moverse hacia arriba o hacia los lados y detonar sismos. Además, el Mauna Loa puede liberar gases volcánicos que se mezclan con el aire y forman smog, una especie de smog volcánico que irrita y hasta puede dificultar la respiración a quienes viven a sotavento. A veces, el volcán incluso puede producir pequeñas explosiones y lanzar ceniza al cielo, lo cual resulta peligroso para los aviones que vuelan cerca.
Abre Google Earth y acércate a la zona más grande y salvaje de Estados Unidos, Alaska. Desde aquí arriba parece invencible, ¿no creen? Parece que ha estado aquí siempre y que así seguirá. Pero acércate más y observa las orillas del río Yukon. ¿Ves esas casas que parecen estar peligrosamente cerca del acantilado? Alaska se está derritiendo, y no me refiero a la nieve de arriba, me refiero al suelo mismo. Demos un paseo por el bosque. Estos abetos no se mantienen erguidos. No es de extrañar que los lugareños los llamen árboles borrachos. Podrías decir que parece un error gráfico, pero en realidad es una señal de advertencia. Estos árboles caen porque el suelo sobre el que están, el permafrost, es como tierra sólida volviéndose sopa. En cerca del 85% de Alaska, el suelo se mantiene unido por el hielo. Solíamos pensar que era roca sólida, y aquí llega el calentamiento global, la gran advertencia. Este estado se calienta de 2 a 3 veces más rápido que el resto de Estados Unidos. ¿Crees que no es nuestro problema? Malas noticias. Según proyecciones climáticas y datos del reporte del Ártico de la NOAA, la situación será crítica para el 2050. Hablamos de que el 40% del suelo sólido en estas áreas será lodo inestable en 30 años. Cuando ese hielo subterráneo se derrite, la estructura del terreno simplemente colapsa, y esto es como una lección de geología real. Acércate aún más al pueblo de Newtok. Esta es una comunidad literalmente borrada del mapa. El suelo bajo sus casas se está volviendo lodo y se lo está llevando el río. Deberíamos llamar a los residentes de Newtok los primeros refugiados climáticos de Estados Unidos. Imagina tener que empacar todo, incluso casas enteras, y mudarte a 15 kilómetros para hallar roca sólida. Y no son los únicos. Hay más de 30 pueblos en Alaska enfrentando exactamente el mismo destino. Quizá te preguntes qué hay bajo el suelo que se derrite: plantas muertas, animales y carbono antiguo atrapado por siglos. Ahora, los microbios despiertan y comen materia orgánica, liberando enormes cantidades de metano que calientan más el planeta. Y cuanto más se calienta el planeta, más se derrite el suelo. ¿Ves el ciclo aquí, verdad? Así que la próxima vez que veas un mapa de Estados Unidos, no mires solo las costas de Florida o California. Mira al norte, porque el estado más grande de Estados Unidos no solo se encoge, literalmente se derrite.